empiezo a trabajar y hay una canción que seguramente tú conoces que se llama I Should Know How Better, o debía haberla conocido, haberla sabido, Sí, depende de sí, la sí. traducción del país, ¿no? Latinoamericano. Entonces, en dicha obra, este, yo escuchaba esa canción y me encantaba, ¿no? Pero yo no sabía si la cantaba Lennon, si la cantaba Paul, si, no, o sea, pero sabía que era de los Beatles. A mi abuela le gustaba muchísimo Michelle. Y entonces siempre les pedía a mis tíos, ay, toca Michelle. No le gustaba mucho en particular. Entonces pues sabía que eran de los Beatles. En el mismo trabajo, entonces, una amiga me prestó el álbum blanco, me recuerdo perfecto, edición mexicana, Ok. con el póster, sin las fotos, así súper amenazado, ¿no? De, pero me lo tienes que devolver porque es de mi mamá y no esto y lo otro. Y la verdad quedé embelesado en la belleza del álbum blanco, sobre todo esa variedad de ritmos, ya con el tiempo te enteras de que pues, ya el grupo estaba prácticamente separándose. Pero, por ejemplo, ahí el genio creativo. Y curiosamente las que más me gustaban eran las de Paul, ¿no? Un Obladi Oblada que no tiene nada que ver con un Helter Skelter o con un Backroom de USSR, un Martha My Dear, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, la de Lennon, por ejemplo, Happiness is a One es una maravilla. Sí, eso es una Good suite de Night, rock, ¿no? Revolución, en fin, número 9. Entonces todas estas canciones me hizo ver, o sea, realmente que los Beatles estaban, o al revés, los Rolling estaban muy lejos de los Beatles, o sea, musicalmente Sí. hablando, en un disco concentraban una cantidad de géneros, este, que pues ningún disco de los Rolling, ¿no? Los discos de los Rolling, la verdad, pues prácticamente suenan igual de principio a fin. Quizás tendrán una balada, alguna la cantará Keith Richards, pero nada más, o sea, no hay algo que tú digas, Sí. es disfrutable. Bueno, en ese momento se editaron en México la última edición en vinil, que ahora son muy cotizados, porque, bueno, pues no existía el internet, los libros pues venían en inglés, no había fuentes así más que la radio, que lamentablemente, sabes, pues murió Manuel Guerrero, en ese tiempo estaba Enrique Rojas, entonces era escuchar el Club de los Beatles y ahí era donde más o menos te enterabas. Curiosamente, Lanza Paul McCartney había estado en la gira, la de Jetback, el Tripping the Life Fantastic, que es fantástico, obviamente, él lo pasó en la radio. Entonces, curiosamente, todas las canciones que tocaban eran las que a mí me gustaban de Beatles, ¿no? Prácticamente, salvo Michelle a lo mejor. Hoy la amo, ¿no? Que son muy de mis favoritas. Y entonces, pues de ahí ya empecé yo a acercarme. Mi primer disco, si me preguntas de los Beatles, fue ese disco blanco editado en el 82. No, mío, que yo fui y compré, el Greatest Hits, 20 grandes éxitos, con Hey Jude, Short Version, ¿no? Ese fue mi primer disco y en realidad me gustó mucho. De ahí hace cuando empecé a comprar discos de los Rolling, 16 éxitos grandes de oro, de los Carpenters, del Elton John, de Eric, o sea, pero así como que los éxitos, ¿no? Empiezo a trabajar y entonces me regreso a Shulhouse Noveta. No sabe ni cómo se llamaba, te lo prometo. En ese tiempo, inclusive lo he dicho en otros foros, yo pensaba que inclusive la canción de Sugar Sugar de los Archies era de ellos. Ah, ok. O sea, yo estaba perdido, ¿no? Literal, pues tenía 14, 15 años. Ah, ¿cuál es eso? Y entonces me acuerdo muchísimo que cayó en mis manos, no sé, he escuchado ese disco de Stars del 45, que hacen ahí por ahí un Ese es muy medley. bueno. Muy Sí, muy, bueno. muy bueno. Y trae ahí un medley, ¿no? Ajá, Y sí, sí. trae ahí, precisamente a Shuhon Noveta. Y con mi inglés perfecto, que yo dominaba, entonces pues yo leí que se llamaba Do You Want to Know a Secret, ¿no? Entonces para mí la canción se llamaba Do You Want to Know a Secret. Entonces se editan en México los últimos, nadie sabía que eran los últimos viniles que se iban a editar, ahora son muy coleccionables e inclusive costosos porque traen un sello ahí, edición especial, ediciones británicas, etcétera, y sé que el tiraje fue muy poco. Entonces yo con mis semanas, porque en McDonald's me pagaban por semana, me compraba un disco. El primero que me compré fue el que busqué, obviamente, en toda la discografía, el que trajera Do You Want to Know a Secret, pensando que tenía que llamarse, bueno, o que era Shulhouse Noveta. Lo compro, el Please Please Me, bueno, supe que no se llamaba así, que no venía en ese disco, pero la verdad quedé impactado, o sea, la energía del disco, todas las canciones, aunque muchas son covers, como tú sabes, pero en realidad, pues un Twist and Shout con los Isley Brothers no suenan Sí, igual, exacto. un Ana con Con Alexander Alexander no, no. no suena igual, ni siquiera un Baby's You, o sea, los Beatles lograron
realmente hacer suyas muchos de esos covers, ¿no? Sí, Taste of Honey con Paul, etcétera. Y obviamente Un Love Me Do, etcétera. Es increíble. Entonces, a la siguiente semana ya no supe cómo, pero ya me enteré que se llamaba Oshuhuanobet. Entonces voy y compro A Hard Day's Night, que ya es donde viene el disco, ¿no? Que es de Lennon, y si mi memoria no me falla, es la segunda canción después de A Hard Day's Night. Precisamente. Sí, I Should Have Known Better. Ajá. Y bueno, increíble, ¿no? Porque pues también aparte son 13 canciones. Eran las versiones inglesas, no eran las ediciones ni gringas ni mexicanas que están mutiladas o que vienen... Si no era tal y como habían salido en el mercado inglés. Y el disco, pues tú sabes, trae 13 canciones, todas composiciones de Lennon y McCartney, el único disco. Digo, todo eso lo vas sabiendo después, en el momento ni por enterado. Entonces, pues no, dije, de aquí soy, ¿no? De aquí soy, y de ahí creo que me seguí, si mi memoria no me falla, porque inclusive los compraban en la Horrera en ese tiempo, que estaba en Buenavista, muy cerca del Chopo. Mi abuela vivía en la colonia Buenavista, entonces era el Walmart que estaba ahí, y siempre los viniles tenían el 30% de descuento. Si mi memoria no me falla, costaban 55,000 pesos, casi lo que costaba un compacto. O sea, eran caros realmente, porque el compacto, pues como sabes, llegó caro, ¿no? Llegó caro. Y eran 50,000 pesos menos con los ceros que después se le quitaron. Y así me fui haciendo prácticamente de la mayoría de los viniles en esas ediciones.